encuentran A4 de distancia del punto B. Pero ahora estamos hablando de distancia punto a punto. O sea, por aquí va a haber un punto, vamos a llamarle punto C, porque ya el punto P ya dijimos. Por ahí va a haber un punto C, que la distancia al punto B tiene que valerme 4 unidades. ¿Habrá uno solo o les parece que pueden haber más? Habrá dos. Habrá dos, claramente. Tiene que haber otro, como por aquí, ¿no? Que también va a estar a 4 unidades del punto B. Ahora, ¿cómo calculábamos distancia? De un punto a otro punto. Extremo menos origen, ¿puede ser? Sí, ahí armábamos el vector. Y después de Claro. armar el vector, Para que lo piense porque voy a decir una burrada. o sea, lo que uno puede hacer es armar este vector BC, acá lo tengo al BC, y después con el módulo de BC igualado a 4, porque, a ver, la distancia de B a C era el módulo del vector BC, y yo quiero que eso valga 4 unidades. Bueno, aplicás Pitágoras y lo igualás al, bueno, a 4 unidades, a los 4 sería. Acá ya no tenés un triángulo rectángulo, ¿eh? Claro, en realidad ni siquiera sabemos qué triángulo es, ¿no? Así, pero no rectángulo. En realidad este está muy, muy lejos, este tendría que estar más por acá, porque va a haber un triangulito como así. Bueno, pero eso no importa, ese C nosotros no lo conocemos, lo imaginamos, pero como C es un punto de la recta, entonces ese C va a tener este formato. Va a tener un X y un 2X menos 1. A ver, vamos a escribir eso. Digamos, la distancia de C a B la da el módulo del vector BC. O CB, pero yo le pongo BC, es lo mismo, ¿no? Yo le pongo BC porque cuando hagamos extremo menos origen, como acá están las incógnitas, me queda mejor que este sea el extremo, o sea, hacer esto menos esto. ¿Sí? Porque si lo hago al revés, me está quedando número menos X, da lo mismo, es lo mismo, ¿eh? Porque después como eso se eleva al cuadrado y qué sé yo, no pasa nada. Pero bueno, uno se posiciona mejor si tenés un X menos algo que tener un algo menos X, ¿no? Bueno, entonces la distancia del C al B me la da el módulo del vector BC. Entonces hay que armar el vector BC. Armo BC. Bueno, ¿quién es BC? Es C menos B, pero este C tiene esta forma, ¿no? Entonces, el BC va a ser el punto C, que tiene X con 2X menos 1, menos el punto B, que era el 4 menos 1. Ese va a ser mi vector BC, extremo menos origen. El extremo, el que tengo sobre la recta, que tiene las incógnitas, y el origen es el que conozco, que es el 4 menos 1. Planteemos este vector BC, a ver, ¿qué es lo que da esto? Esto da X menos 4, y después tengo 2X menos 1, menos 1, que se me va a hacer más 1, o sea, 2X menos 1 más 1, acá me quedó 2X. Ese es el vector BC, pero la distancia me la daba el módulo de BC. O sea, módulo del BC es raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. Raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más 2x al cuadrado.
Pero este módulo del BC, que es la distancia, a mí me pidieron que sea de 4 unidades. O sea, a mí me dijeron, encontrate los puntos sobre la recta S, dicho de otra manera, que tengan este formato, sobre la recta S, y que estén a 4 del punto B. Bueno, yo tengo que imaginarme un punto sobre S, de modo que cuando arme yo el vector BC, el módulo de ese vector BC tiene que valer 4. Ahí estoy, me armé al BC, acá tengo el módulo de BC, bueno, todo esto tiene que ser igual a 4. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos? Ujú. Bueno, acá hay una ecuación. Ahora, una ecuación que tiene raíces. Por eso en el práctico 1 habían ecuaciones que tenían raíces, ¿no? Porque ahora se empiezan a usar las cosas que vimos en el práctico 1. ¿Cuál es mi ecuación? Mi ecuación es raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más 2x al cuadrado, esto igual a 4. ¿Cómo hago para que esta raíz se me desaparezca? Elevás al cuadrado ambos términos. Llevo ambos miembros al cuadrado. ¿Tengo que poner valor absoluto? No, porque estoy elevando al cuadrado, lo que hablábamos hace un ratito. Ahí no pasa nada. Donde viene el valor absoluto es cuando vos bajaste un cuadrado porque le aplicaste raíz. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la raíz necesita tener radicandos positivos, ¿no? Bueno, estoy acá. Voy a elevar las dos cosas al cuadrado. O sea, acá se me va a ir la raíz. Si yo a todo este término lo elevo al cuadrado, cancelo raíz con cuadrado. Es decir, x menos 4 al cuadrado más 2x al cuadrado, esto es igual a 4 al cuadrado, lo que sería 16. Acá viene trabajo algebraico. Esto es un trinomio, ¿sí? Acuérdense que este cuadrado acá no distribuye, eso no es x cuadrado menos 16, ¿sí? Porque esos son errores de parciales. Esto es un trinomio, esto era cuadrado del primero, Por el doble menos el por doble, el doble de ellos dos, del Menos producto. 8x más 10. sería menos 8x, más el cuadrado del segundo, que es más 16. Estos 2x al cuadrado me quedan como 4x cuadrado, 4x cuadrado, igual a 16. Bueno, ahora, un x cuadrado más 4x cuadrado, eso me va a dar 5x cuadrado, los x son menos 8x, y cuando este 16 lo mande para acá restando, me queda 16 menos 16 igual a 0, y ahí, o me voy a Bhaskara, lo cual es complicar el ejercicio, porque el ejercicio es más simple. Si yo saco acá factor común x, a ver, me puedo ir a Bhaskara igual, ¿no? Pero acá es más fácil, porque acá no tengo término independiente. Entonces esto es más fácil sacar el factor común x y decir que esto es x por 5x menos 8 igual a 0. O sea, lo que hice acá fue sacar el x afuera, ¿no? El factor común x. Y ahora tengo un producto que es igual a 0. Otra propiedad de los reales que vimos en el práctico 1, te decía que si A por B es 0, entonces o el A es un 0 o el B es un 0. ¿Qué quiere decir acá? O el x vale 0, o el 5x menos 8 vale 0, con lo cual el 8 va para allá sumando, el 5 va dividiendo, bueno, y el x es 8 quintos. De nuevo me dio dos posibles x. ¿Quién era este x? Era el x que estaba de este punto acá sobre la recta, ¿no? Entonces, tengo dos posibles x. Muy bien. ¿Dónde, digamos, me va a aparecer, como dijimos, un C1 por acá y un C2 por acá, que era este que imaginamos primero? Bien. Pero el C1, digamos, existen dos puntos sobre la recta, que van a ser el C1 cuando el X valga un 0. Bueno, pero cuando el X valga un 0 en la recta,
el I, ¿cuánto va a valer? -1. Menos 1. Entonces, el C1 va a ser 0 menos 1. ¿Que es quién? Es este punto. Claramente, de acá hasta acá, que es el 4 menos 1, hay 4 unidades de distancia. ¿Bien? Ahora, ese es el C1, el 0 menos 1. El C2 va a ser el que tenga 8 quintos, lo pongo acá, 8 quintos, y esto va a ser 16 quintos menos 1, pero 1 es 5 quintos, así que 16 quintos menos 5 quintos, esto va a ser 11 quintos. Ese es el otro, que es más o menos esto que estábamos imaginando por acá, ¿no? Más o menos, 8 quintos es un 1,5, porque 10 quintos sería 2. Ah, no, está más cerca, mirá. 1,5, estamos por acá, y 11 quintos está por allá, por acá está. Así, 4. Bueno, vieron que yo en algún momento dije, el triangulito va a ser más chiquitito. Cuando hablábamos de que no íbamos a tener un triángulo rectángulo, ¿no? Porque ahora que tenemos las cuentas, este 1, y algo, con este que es un 2, y algo, 1, y algo, con 2, y algo, más o menos por acá está el C2. Ah, yo tapo con la mano. Por aquí más o menos está el C2, hacia el B hay 4, y acá también hay 4, eso se ve claro en el dibujo, ¿no? Bueno, pregunta. Teníamos un C1 acá y un C2. Tengo una pregunta. Si hacemos C2 menos C1, ¿nos va a dar el vector BC? ¿Puede ser? Porque me perdí un poco. C2 menos C1, no, te va a dar el C2 menos C1, o sea, te va a dar este. Claro, entiendo. Sí. Bueno, este sí es como el más parecido a ese que está en el práctico, porque acá, a ver, nosotros hicimos 3 ejemplos, digamos, sumándole complejidad. El primer ejemplo no te requiere nada. Te dicen, dado este puntito y esta recta, calcular la distancia. Nada, aplicar la fórmula, cambiar los datos, digamos, repasar por los valores que hay y ya está. Segundo ejemplo, ahí ya nos fuimos a puntos sobre, digamos, puntos a rectas, pero puntos que están en algún lugar en particular. En este caso eran puntos del eje X, que estaban a tanto de una recta. Este es más complejo, obviamente, que el primero, pero no tanto como el tercero. ¿Por qué? Porque acá hay puntos, pero sobre el eje X, o sea que una de las componentes es 0. Lo mismo si me piden puntos sobre el eje Y. Eso es como un término medio, porque si estás sobre el eje Y, vos tenés 0 en X y valores en Y. Entonces, como que está un poco facilitada la onda, porque el punto es un punto que tiene alguna componente nula. Ahora, en el tercero, ya cuando me hablan de puntos sobre una recta, ahí ya no tengo componente 0, entonces, pero sí tengo esta ventaja que es muy importante, y que a partir de ahora, digamos, cuando ya uno entra ahora en R3, esto de que te digan que un punto pertenece a tal recta, es importante, porque ese punto no es cualquiera. No es que yo me voy a imaginar un genérico en el aire que no sé dónde está y que es un XY cualquiera, variables libres. No, porque al estar en una recta, ese punto tiene un formato, tiene una ecuación a la cual responde. Entonces, ven lo que pasó acá, digamos. Los puntos sobre la recta tienen este formato, un valor de X y su correspondiente de Y, pero que está también en función de X. Entonces, acá hay una sola incógnita. Si yo tuviera un punto cualquiera, ahí se me complicaría porque ahí voy a tener 2 incógnitas y una sola ecuación, entonces ahí no puedo determinar, no puedo llegar a un buen puerto, digamos, a una solución conocida. Si uno tiene 2 incógnitas y una sola ecuación, llegaste a algo indeterminado. De última uno podrá decir, y bueno, van a existir infinitos puntos que más o menos van a estar sobre esta recta, o en este sector, o serán positivos, no sé qué, pero no podés dar la respuesta exacta, ¿no?
que no hay, en el TP no hay, en los parciales tampoco va a haber, pero digo, cuando a uno le ubican el punto sobre una recta, te están dando un formato determinado, y entonces se te queda en una sola ecuación. Cuando ahora nosotros saltemos a R3, ahí va a ser muy importante, para estos casos va a ser muy importante la versión paramétrica de una recta, porque la versión paramétrica de la recta tiene una única incógnita que es el parámetro, que acá también se podía haber usado, lo que pasa es que acá en R2 es más conocida la explícita, ¿no? Pero si a ver, ¿cómo hubiera sido si yo quiero usar acá la paramétrica que era como estaba dada mi recta? Bueno, yo acá podría haber razonado que el punto P que estaba sobre esa recta iba a tener, en lugar de X, iba a tener a 1 más lambda, y en lugar de Y iba a tener a 1 más 2 lambda. Entonces, lo mismo, ese punto llegaba con una sola incógnita. Ahí me planteo buscar el vector BC, qué sé yo, igualarlo a módulo 4, iba a encontrar un lambda, en realidad 2 lambdas iba a encontrar, y tenía que haber vuelto acá arriba a poner el valor de lambda y encontrar los puntos, el menos 4, el 0 menos 1 y el 8 quinto, 12 quinto, me iba a salir la misma respuesta. ¿Sí? También se podía usar, pero tenemos el changüí en R2 de tener la ecuación explícita. Una de las cosas que nos va a pasar ahora en R3 es que no vamos a tener 6 maneras de expresar una recta, vamos a tener solamente 3. La vectorial, la cartesiana, o sea, vectorial paramétrica y cartesiana, y listo, ahí se acaba. Cosa que en R2, nosotros cuando habíamos llegado a la cartesiana, ahí resulta que decíamos, bueno, sigo despejando, y me aparecían 3 versiones más de la recta, ¿no? Bueno, en R3 eso se nos va a restringir. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que pensar en la paramétrica, porque es la que hace que vos tengas una única incógnita en tu recta, digamos. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? ¿Quedó? Roxana, ¿te quedó un poco más claro? Sí, profe. Sí, me quedó Bien. más claro. Después cuando lo haga de última, bueno, ahí voy a saber si realmente me quedó claro o no, pero así, a simple vista, sí. Sí, claro. Sí, después uno se pone al ejercicio, bueno, pero estos serían como los 3 pasitos de complejidad que nos pueden aparecer, porque obviamente nunca, menos en un parcial, nunca el ejercicio va a ser como el primero, ¿no? Así de, calculame la distancia de este punto a esta recta y no hay ninguna incógnita en ningún lado, eso no. Profe, una pregunta. Claro, Después de este TP sigue el de R3, ¿no? O sea, claro, bien. Y después de ese queda otro más y sería todo. claro. Queda el Ah, de cónicas, que ahí normalmente, históricamente, la unidad de cónica pocas veces llegamos a darla, entonces en el último parcial por lo general o no entra o entra la primera o segunda cónica que alcanzamos a dar. Las cónicas son 4. Y bueno, y eso queda para el final, pero lo que yo hago siempre es, como entre medio a ver, en el parcial siempre se debe tomar lo que se llegó a dar una semana antes. Pero uno sigue dando teorías después, entonces la unidad la damos. Pero no entró en el parcial, sí va a entrar en coloquio final. Bueno, pero eso vamos a ver cuando estemos llegando ahí. Yo creo esta cursada venimos bastante bien, porque la verdad que si hoy podemos estar empezando R3, que estamos a 1 de noviembre, somos Gardel porque tenemos todo el mes de noviembre. Igual R3 a mí me gusta darlo tranquila, siempre, todos los temas me gusta darlos tranquilos, a diferencia por ahí de mis colegas, me gusta así con ejemplos, qué sé yo, pero R3 me tomo el tiempo porque esa es la unidad más fuerte. La unidad de cónicas no es nada complicado, además es volver a R2. De hecho, en alguna cursada la hemos puesto ahora, después de rectas en R2, hemos puesto las cónicas. Pero ¿qué pasa? Te roba tiempo para R3, y a mí me interesa mucho más que R3 esté terminado y entendido y todo eso, y total después las cónicas y volver a R2, y eso es sencillo. Y es linda también, es muy gráfica, es re linda, la parte de las cónicas es mucho gráfico. Bueno,
vamos a ir a haz de rectas, que esto es lo último de la parte de R2, digamos, del plano. Y este tema, la verdad, no tiene ninguna ciencia. ¿Qué quiere decir haz? Haz es, bueno, habrán escuchado haz de rayos de luz, ¿no? Haz es familia de algo, conjunto de algo. Cuando uno dice haz de rectas, vos estás dando una familia de rectas que tienen todas la misma característica. O sea, ¿qué se me puede presentar? Por ejemplo, se me puede presentar un haz de rectas donde todas sean paralelas, ¿no? Vamos a... O sea, a ver, definición de haz de recta, como definición, es dar ecuaciones de rectas, donde haya un parámetro en alguno de los casilleros, donde haya un parámetro en algún, al decir algún casillero no es para nada algebraico, pero bueno, se entiende. En alguno de los componentes de la ecuación de la recta, ¿vieron? La ecuación de la recta, bueno, ya la vimos, que tenía la ordenada, que tenía la pendiente, que me decía por qué punto pasa, por qué sé yo. Bueno, en alguno de esos sectores yo pongo un parámetro que va variando. Entonces lo que me está diciendo es que no es una sola, que hay infinitas que la pueden verificar a esa recta. No esa recta, a esa ecuación de las de recta. Entonces, por ejemplo, ejemplo 1, ¿no? Si a mí me dan el haz de rectas que diga I igual a 2x más K, con K en R. El parámetro, en este caso, está en la ordenada, pero la pendiente es siempre la misma. ¿Qué va pasando cuando yo le voy dando valores a ese parámetro? Como hacen todos los parámetros, ¿no? Que uno le va asignando valores. ¿Se acuerdan que esto por primera vez Te da no paralelas. Claro. Te da rectas paralelas eso. Para hacer todas paralelas. Esto nos apareció por primera vez en los sistemas, que decíamos, a ver, fijémonos qué valor lo hace determinado, indeterminado. Bueno, esa es la función de los parámetros. Ahora, si a este parámetro yo le voy dando valor, ponele, tomó valor 1, entonces me quedó I igual 2x más 1. Ahora tomó valor 3, I igual 2x más 3. Ahora tomó valor menos 5, I igual 2x menos 5. Ahora tomó valor 3/4. Consulta. Sí. Con respecto a las de rectas, ¿no? Yo Sí. entiendo que es para hablar de un conjunto de rectas que o son todas paralelas o se cruzan todos en un mismo punto. Sí. Ahí donde usted dice que va cambiando según el valor de K, ¿el valor de K se lo damos nosotros o va a estar en la consigna? No, se lo va dando vos. O sea, vos en la consigna, en este caso, por ejemplo, te van a decir, indicar qué característica tiene el siguiente haz de rectas. Y te van a decir esto, igual 2x más K, donde el parámetro es la ordenada. Entonces, ahí uno, ¿qué dice? Bueno, entramos a imaginar esto de los valores, ¿no? Por ejemplo, yo digo, CK igual a 1. Bueno, ¿cómo me quedó la recta? Me quedó 2x más 1. Pero si K es menos 2, bueno, entonces la recta me quedó igual 2x menos 2. Pero si K es 3/4, porque K es un valor real cualquiera. Bueno, igual 2x más 3/4. Bien, ¿qué está pasando con todas estas rectas? Todas tienen la misma pendiente, está variando a donde cortan con el eje Y, o sea, está variando la ordenada. ¿Cuál es mi conclusión entonces? Este haz de rectas es una familia de rectas, todas paralelas con pendiente 2. ¿Y qué me pueden pedir? Dibujar el haz de rectas. Bueno, le asigno 3 valores así como dije acá, cualquiera, y cuando me las pongo a dibujar a la recta, voy a verificar en mi dibujo que son todas paralelas. O sea,
Dibujo la primera. Bueno, cortó en 1, tiene pendiente 2, ok, pasó por acá. La otra, cortó en -2, tiene pendiente 2, pasó por acá. La otra, cortó en 3/4, que esté por acá, tiene pendiente 2, ese. O sea, no hay más, o sea, no tiene ninguna ciencia este tema. Te van a preguntar, ¿qué característica tiene el haz de recta, I igual 2x más k? Bueno, ¿qué característica tiene? Son todas paralelas, está variando la ordenada, o sea, el punto donde cortan con eje Y. Claro, varía el desplazamiento horizontal que tiene la recta. Claro, bien. Otro ejemplo de haz de recta. Otro ejemplo, I igual a kx más 3, knr porque es el parámetro. Bueno, entonces me dirán lo mismo, ¿qué característica tiene el haz de recta I igual a k por x más 3? Bueno, yo lo estudio un poco y digo, bueno, a ver, si el k vale 1, ¿qué pasó? Me quedó I igual x más 3, ok. Te controla la pendiente. Claro, si k vale 2, y esto va a ser 2x más 3. Si k vale -4, igual, -4x más 3. Ok, ¿qué está pasando acá? Todas tienen ordenada el 3, pero lo que cambia es la pendiente. Entonces, si yo me pongo a dibujar este haz, voy a tener, en este punto 3, o sea, la primera, cortó en 3, pendiente 1. Bueno, vino así. La otra, cortó en 3, pero pendiente 2. Ajá, fue así. Cortó en 3, pero pendiente -4. Bueno, vino así. O sea, ¿qué está pasando con este haz? Todas las rectas de este haz están pasando por el punto 0,3 y digamos, están variando la pendiente. Otra situación. O sea, profe, que eso lo vas deduciendo según a dónde esté K. Si K está donde va la pendiente o si K es el número que acompaña a la X. Bien. Y ahora te doy otro ejemplo. Si a la L me la dieron en segmentaria, si me dijeron, mira, X sobre 3 más Y sobre K igual a 1. Me la dieron en segmentaria. ¿Qué me decía la segmentaria? Me decía punto de corte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora en este haz? Ponele que el K vale 1, bueno, voy a tener X sobre 3 más Y sobre 1, o sea, en X cortó en 3 y en Y cortó en 1, vino por aquí la recta, ahí. ¿Qué pasa si el K vale 2? X sobre 3 más Y sobre 2, o sea, en X cortó en 3, pero en Y cortó en 2. Entonces está así la recta. ¿Qué va a pasar si el K vale -4? X sobre 3 más Y sobre -4. En X cortó en 3, en Y cortó en -4. Así. ¿No? O sea, este haz como es, y este haz está todas yendo a cortar acá al X a cortarlo en 3, pero al Y lo está cortando en distintos lados. ¿Sí? Te va a dar perpendicular ese ejemplo, dice María. No, en realidad todos los haces de rectas te dan infinitas rectas. Lo que uno tiene que saber es qué características adoptan todas esas, ¿no? En la primera, donde la pendiente se mantiene la misma, pero lo que te está cambiando es la ordenada, entonces todas son paralelas, todas paralelas, están cortando en distintos lados. En este caso, donde el parámetro está en la pendiente, pero la ordenada está fija, entonces todas cortan en 3, pero tienen distinta la pendiente. En este caso, el 3 del X está fijo, pero el que está cambiando es este. Digamos, esto está en segmentaria, y la segmentaria me decía puntos de corte. Entonces, todas cortan a X en 3, pero en Y va variando. Entonces, una te lo pasó a cortar acá en -4,
la otra te lo va a cortar por acá, y la otra te lo va a cortar por acá, y la otra te lo corta así, y la otra así, qué sé yo, y la otra acá. Todas en 3, en X, pero en Y va variando. ¿Sí? Profe, Y ahí preguntan en el chat si siempre vamos a tener un solo parámetro. sí, nosotros sí, se pueden tener 2 parámetros, pero ¿Profe, podría volver a explicarlo? Me perdí un poco. no es tema de nuestro programa con 2 parámetros, porque ahí ya la cosa, ya hay que imaginar mucho más, digamos, qué están haciendo, los parámetros. Sí, ¿qué me decías de volver a explicar? Sí, ¿Qué más o cosa? menos, porque me perdí un poco. Bueno, porque, a ver, un haz de rectas es darte una ecuación de una recta en alguno de sus formatos, pero que te han puesto, en algún sitio en particular te han puesto un parámetro. Ese parámetro es un casillero abierto que va tomando los distintos valores de R, los infinitos valores de R. Entonces, ahí vimos los 3 ejemplos. En el primer ejemplo, el parámetro estaba puesto acá en la ordenada. O sea, cada vez que este va cambiando, siempre va a ser 2x más tal cosa, 2x más tal cosa, 2x más tal cosa. Bueno, pero todas van a tener 2x, más o menos algo. Entonces ese 2x más algo, más algo, más algo, eso es lo que te está diciendo, es que todas tienen igual pendiente. O sea que todas van a resultarte paralelas, cortando en distintos puntos al eje Y, porque la que está variando acá en este haz de recta es la ordenada. Este es el ejemplo 1. El ejemplo 2, el parámetro lo teníamos en la pendiente, o sea, ahora la que está variando es la pendiente, pero la ordenada se mantiene fija. Entonces, a medida que yo estoy dándole valores a este parámetro, que son infinitos, los posibles valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Y me va a quedar un x más 3, 2x más 3, 5x más 3, menos 4x más 3, un medio x más 3, o sea, siempre más 3, pero con una pendiente distinta. ¿Eso qué hace? Que el 3 ese que siempre se está repitiendo, sea siempre la ordenada de la recta, pero la pendiente está cambiando. Entonces te está quedando este dibujo. Todas están con ordenada 3, pero sus pendientes son todas distintas. Este es otro tipo, otro ejemplo de haz de recta. Y el tercer ejemplo es cuando a mí me la dan en segmentaria y el parámetro me lo ponen en alguno de los 2 ejes. O sea, ¿qué me decía la segmentaria? Me decía dónde cortábamos con los ejes, ¿no? Si yo tengo x sobre 5 más y sobre 7, yo sé, bueno, igual a 1, ¿no? Yo sé que voy a cortar a x en 5 y a y en 7. ¿Qué pasó acá con este haz de recta? X sobre 3 más y sobre k. Acá está el parámetro que está variando de valores. Entonces, ponele, no sé, si el k es un 1, vos vas a tener x sobre 3 más y sobre 1. Si el k es un 5, x sobre 3 más y sobre 5. X sobre 3 más y sobre 20. X sobre 3 más y sobre menos 4. X sobre 3 más y sobre un medio. O sea, el que está cambiando de lugar de corte es el eje Y, pero el eje X siempre es X sobre 3. Así que siempre vas a estar cortando en 3 de X con distintos puntos de corte de Y. O sea, esta, y esta, y esta, y la otra de allá, y la otra más arriba. O sea, estos son los que están cambiando. ¿Sí? Pero siempre, en X siempre 3, y el Y es el que está cambiando. Sí. Y ahí puede tener parámetro abajo de X, por ejemplo, y cortaría siempre el mismo punto de Y, y va comiendo X. Claro. También. Ponele X sobre K más Y sobre 5, igual a 1. Entonces ahora, este es el que cambia. Entonces uno va a tener X sobre 3 más Y sobre 5. X sobre 7, Y sobre 5. X sobre 20, Y sobre 5. X sobre menos 4, Y sobre 5. O sea, en Y, ¿qué está pasando acá? Que en Y todas
van a pasar acá, ¿no? Ponele x3 y 5. Bueno, entonces x3 y 5, vengo así. x1 y 5. Bueno, vengo así. X menos 2 y 5. Bueno, así. X menos 7 y 5. 2, 4, 6, 7 acá. ¿No? O sea, ahora, ¿qué está pasando? Estos son los que me cambian. Y todas van a ir a parar, todas van a cortar ahí en 5, porque ese está fijo. Claro, ¿Cuál pero es en el ejemplo anterior lo único que variaba era en el corte en el eje Y, ahora varía el corte en el eje X. Claro, ¿Por ahí porque va? es donde le ponen al parámetro, donde tener el parámetro, ¿no? Haz de rectas es eso, es dar una ecuación donde en algún casillero hay un parámetro. ¿Qué significa parámetro? Número cambiante, variable libre es en matemática eso. El parámetro es una variable libre, o sea, toma cualquier valor real, infinitos, cualquiera, el que se nos ocurra, real. Bueno, cuando ese casillero a mí me lo ponen en algún lugar de la recta, produce distintos efectos. Dijimos, si estaba acá en la ordenada, bueno, la que está fija en la pendiente, cambia la ordenada, o sea, todas paralelas cambiando la ordenada. Cuando está puesto en la pendiente, ordenada fija, pero distintas las pendientes, entonces se te hace esto. Cuando te lo ponen en segmentaria, acá me lo pusieron en el corte con eje Y, el corte en X fijo, el otro es el que cambia. Acá lo pusieron en el corte con X, entonces el corte con Y fijo, el corte con X cambia. Es nada más que eso. O sea, un ejercicio de haz de recta, lo que te puede preguntar es, dígame qué característica tiene este haz de recta. O, al revés, fabrique un haz de recta que sean todas paralelas, por ejemplo. A ver, si yo les digo, fabríquense un haz de recta donde sean todas paralelas. ¿Cómo me darían la ecuación de un haz de recta donde todas sean paralelas? Como en el primer caso. Sí, bueno, Acá. Profe, ¿nos podría pedir ejercicios así como encontrar dos puntos de una recta? ¿Podría ser? ¿O algo así? ¿No? No, cuando vos hablas de un haz de rectas, ya estás admitiendo que hay infinitas. Hay una familia de infinita cantidad de rectas. Así que Claro. no, ponele. Lo que sí te pueden decir es, bueno, si fijamos el parámetro en tal valor, ahí encuentre un punto, qué sé yo, en el primer caso, ponele. Tomando K igual a 5, bueno, encuentre un punto de la recta. Pero te lo tienen que parar a este haz. O sea, la idea de haz de recta es una idea, bueno, es muy gráfica, y es como que eso, como que te van apareciendo infinitas, ¿no? Apareció la primera, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, con la misma característica, qué sé yo, todas paralelas, todas cortando en el mismo lugar, todas con el mismo X pero variando el Y, ¿no? Si yo quiero pedirte un punto y tengo que pararte ese haz de recta, o sea, tengo que decirte, bueno, a ver, ahora focalicemos acá, démosle 5 al valor del parámetro y entonces ahí encontrarme una, digamos. Pero si no, no, son ecuaciones abiertas. Las ecuaciones con las paramétricas, digamos, las con parámetros son ecuaciones abiertas, donde uno le da el valor que quiere, y libre e infinito. O sea, vos acá tenés infinitas rectas que nada, no, salvo que te digan elija tal, bueno, y ahí Entonces, vemos. acá en el práctico hay uno que dice que pase por el punto 4 menos 2. O sea, marcamos ese punto y lo que nos va a cambiar ahí va a ser la pendiente. ¿O cómo armamos la recta ahí? Claro. Ah, Ujú. Sí, ahí juega lo de la ecuación de punto y pendiente conocida. A ver, vamos a ese ejemplo, dar el haz que pasa por, dijiste, que pasa por el punto P, por el 4, 2, punto P, 4 menos 2. 4 menos 2.
Bien, entonces, hay una forma de recta que era esto de, nosotros teníamos también la manera de encontrar una recta, conociendo dos puntos o conociendo pendiente y punto. ¿Se acuerdan esas formulitas que era I menos I0 igual a M por X menos X0? Sí. ¿Bien? Bueno, ahí vos donde dice M de esa formulita, ahí le vamos a poner parámetro. O sea, I menos I0, que sería I más 2, igual a M, pero en vez de M acá le pongo el parámetro, MX menos X0, que sería X menos 4. Con esto que estoy diciendo, todas van a pasar por el 4 menos 2, pero como esa pendiente está variando, ¿qué me va a pasar acá en el gráfico? Voy a tener al 4 menos 2 que está acá, y como le puse distintas las pendientes, estoy haciendo esto. Todas así, todas las acá. Ahí. Ah, ¿Sí? buenísimo. No me quedaba claro si tenía que armar la ecuación o no. No, se deja así. La dejo así. Ah, Sí, eso es. Un ejercicio puede ser dar el haz de recta, dar el haz, ponerle donde todas corten al eje I en, no sé, 0,6. Bueno, ¿cuál sería? El haz de recta donde todas estén cortando al eje I en 0,6. A ese lo puedo pensar de dos maneras distintas. Puede ser, por ejemplo, I igual a KX más 6. Ajá, igual KX más 6, correcto. Este es el haz donde todas van a pasar a cortar en 0,6 al eje I, porque todas tienen ordenada I. O puedo pensarlo en segmentaria, por eso dije que este se podía pensar desde los lados. Lo puedo pensar en segmentaria también. ¿Cómo sería en segmentaria? y quedaría X sobre K Bien. Más más I sobre 6. sobre 6 igual a 1. Ajá. Cualquiera va. Porque, ¿qué estoy diciendo? Acá estoy diciendo, todas tienen ordenada 6, pero les cambia la pendiente. Y acá estoy diciendo, todas cortan en 6 y está variando el corte con X. Es la misma historia, digamos. Las dos cumplen con que todas corten en 0,6. Y no tiene más ciencia que esto. Los ejercicios de haz de recta son muy pavotes. De hecho, es raro que aparezcan en un parcial, por ahí como un inciso más, qué sé yo, te piden ponerle, qué sé yo, la distancia de acá a allá, o de los puntos sobre eje X, no sé qué, y después te tiran algo así como, bueno, y ahora dar el haz de recta que pasa por tal punto. Pero no hay más nada que hacer, o sea, cuando a mí me dicen dar el haz, doy esto y se terminó el ejercicio. Si esto apareció en un parcial, uno explicará un poquito esto que estamos hablando, ¿no? Digamos, bueno, propongo este haz de recta porque la pendiente está variando y todas tienen la misma ordenada de origen. Como para llenarlo un poquito más, pero no hay nada que hacer, me refiero. No hay nada que pensar, no hay nada que sacar cuenta, nada. O me lo dan al revés, me lo dan así, me dicen, explíqueme la característica que tiene este haz de recta. Bueno, ok, todas cortaron en 3 y tienen distinta pendiente y hago el dibujito para explicar cuál es la característica de ese haz de recta y nada más. Profe, y en el caso de la ecuación paramétrica, o sea, si tiene, por ejemplo, el parámetro que ya incluye la ecuación más el K, ¿es lo mismo o Sí, cambia porque algo? te la llevas de alguna forma, alguna otra manera. O sea, la sacás de paramétrica y te la llevas, qué sé yo, a cartesiana, Ah, bien. explícita, para ver a dónde, en qué casillero estás jugando ese parámetro. Pero viste que el Ah, bien. parámetro lambda de la paramétrica,
en realidad desaparece después, porque a vos te la dieron en paramétrica con lambda, pero vos después, despejando lambda, te fuiste a la cartesiana, y ahí lambda desapareció. Así que no trae problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos? Profe, siempre son esos dos tipos de ecuaciones donde aparecen las rectas. Claro, no hay más ciencia que esto. Es un parámetro que está en algún lugar en particular y está produciendo algún efecto particular. Nada más. Pero muchos más efectos no pueden haber porque vos tenés rectas, así que la recta no puede andar haciendo curvas, ni cambiando de lugares, ni nada. O son paralelas o pasan por un punto y nada más. Profe, parte de rectas en el plano. ¿Cómo? Esto sería parte de la unidad de recta en el plano. Entraríamos ahora. Si acá no hay más preguntas. Ah, no, que me decías en el plano. Yo estoy pensando en entrar en la del espacio. ¿Sí? Acá termina todo lo de recta en el plano. Bien, gracias. Si acá no tenemos más preguntas, entonces vamos a empezar. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En una de las clases anteriores, anoté la consulta por acá, dime un segundito. A ver. En la parte de paralelas, si tienen normales paralelos, la parte de los normales, por ahí me confunde un poco. Así que, a ver, las condiciones de perpendicularidad entre rectas en el plano. En esa pequeña parte como que me quedaron varias cosas sueltas, así que si podríamos echarle una miradita general así rapidita. Claro, nosotros cuando hablamos de rectas paralelas, dijimos que dos rectas son paralelas si tienen directores paralelos. Eso uno lo ve fácil, digamos, ahí no hay drama, porque sí, si vos tenés dos directores, vos tenés las rectas, ¿no es cierto? Si yo tengo acá la L y acá la L', y bueno, acá tengo el director de la L, y por acá tengo el director de la L', claramente, si la L con la L' son paralelas, los directores son paralelos. Incluso se lo puede decir al revés, si tienen directores paralelos, las rectas van a ser paralelas. Ahora, un corolario de eso, algo que se desprende de eso, es que las rectas también serán paralelas cuando los normales sean paralelos. ¿Por qué? Porque vos vas a tener acá el normal de la L, normal, recordemos que era el vector perpendicular al director, pero lo que significa decir que es un vector perpendicular a toda la recta de su recorrido, ¿no? Entonces, acá tengo el normal de la L, y ponele que por acá tenga el normal de la L', estos dos normales también son paralelos cuando las rectas son paralelas. Entonces, ¿a qué venía esto? A que la definición dice que dos rectas son paralelas si tienen directores paralelos. Pero también se puede pensar que son paralelas si tienen normales paralelos. También se da con la perpendicularidad. O sea, son perpendiculares cuando los directores son perpendiculares, eso se ve fácil, pero también son perpendiculares si los normales son perpendiculares. Porque ahí estaríamos en la otra situación. Tendríamos a la L por acá, se me curva la recta. Tendríamos a la L por acá y a la L' por acá, ¿no es cierto? La L y la L'. Y entonces acá, ¿qué pasó? Y bueno, acá tenés al director de la L, y acá tenés al director de la L', que obviamente se ve que son perpendiculares, ellos dos. Pero también se da la característica en los normales, porque vos acá vas a tener el normal de la L, y acá vas a tener el normal de la L'.
que también son perpendiculares. Claro, teóricamente si yo multiplico los vectores directores de L' y L, me tienen que dar por resultado 0. Exacto. En la perpendicularidad nos tiene que dar, producto escalar nos tiene que dar 0. Y en el paralelismo tienen que haber sido múltiplos. Ponele, si en una tenés de director al 2,1 y en la otra tenés al 4,2, esos dos directores son múltiplos, son paralelos. Las rectas son paralelas. Los normales lo mismo. Tengo un normal 3,5 y el otro normal es 6,10, son paralelas. ¿Por qué? Porque los normales son múltiplos, son paralelos. ¿Sí? Lo que dice ese parrafito ahí del apunte es que uno puede extender la idea de las definiciones de paralelismo y perpendicularidad no solo a los directores, sino también a los normales. En R2, porque en R3 eso se va a perder. Eso ya no va a ser así. Claro, entiendo. Sí, sí, sí. No, eso Sí. sería, por ahí me pierdo un poco por, bueno, la perpendicularidad y, ¿viste? Entonces, es medio confusa, va, para mí. Así que, bueno, Bien. eso sería todo, así que gracias. Bueno. Bueno, entonces ahora nos vamos al inicio de la unidad de R3 que se llama Geometría Analítica en el Espacio, así tiene todo un nombre rimbombante, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con rectas en el espacio. ¿Por qué? Acá vamos a diferir un poco del orden con el libro, por lo menos con el COSAC, que es el libro de donde extraemos más cantidad de temas, ¿no? Dentro de toda la bibliografía. A nosotros nos gusta el COSAC, a mí en particular me gusta el COSAC, ya les he contado, porque es un libro escrito para ingeniería, y es un libro como bastante aplicadito, que tiene muchas aplicaciones, qué sé yo. Por ahí le falta un poquitín del rigor algebraico, pero bueno, no es grave. Hay alguna cosa por ahí que da por supuesto algo que a nosotros nos gusta siempre que eso esté todo aclarado.